El delito de la extorsión viene en un incremento en nuestro país de un 38%. Hablan de cifras más o menos de más de 9.500 casos a cierre del año 2023. ¿Qué significa? Que cada 49 minutos había un caso de extorsión en nuestro país. Eh, También dentro de la parte de la analítica criminal se ha establecido que entre semanas son los días donde más se presentan este tipo de actividad criminal, donde la frecuencia está entre lunes a viernes en dos franjas especialmente, en la medianoche hacia la 1 de la mañana con un 125% de los casos denunciados, y entre las 10 y 11 de la mañana con una cantidad de casos que puede llegar al 150%. De acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, los hombres fueron las principales víctimas de la extorsión con un 66% del total de los casos. Hay diferentes modalidades. Dentro de las modalidades tenemos la modalidad que más se empleó, fue la modalidad telefónica, especialmente realizado por la delincuencia en un 42%, la extorsión directa, donde el delincuente llega a tomar directamente a bordo a su víctima con un 23.2%, y también el tema de las redes sociales. Las redes sociales también, no olvidemos que la extorsión no solamente se hace, digamos, directamente con lo que tiene que ver con las acciones, con los lugares, con los negocios, con la persona, sino también lo que se pueda mover a través de la intranet, internet, entre otros, y en un bajo porcentaje está la carta extorsiva con un 6.7%. Ahora, ¿qué causa la extorsión? ¿Qué es lo que se ha analizado en este momento desde el punto de vista de este incremento que se ha presentado en algo que nosotros habíamos considerado era un riesgo que se estaba controlando, había disminuido, especialmente cuando vino el proceso de paz, cuando comenzó realmente un sometimiento de actores del conflicto que especialmente era lo que lo explotaba? Aparece un riesgo emergente que se llama el multicrimen. Entonces, en ese desplazamiento que se hicieron por parte de las bandas criminales, de los hombres de las bandas criminales, a través de la migración, especialmente que llegaron a nuestro país, pues mientras tuvieron el tiempo para qué, para poder en este momento realizar o aprender cómo era que funcionaba el tema de la actividad criminal, pues comenzaron a desarrollarlo. Es decir, traen modalidades que estaban en sus países, lo traen a nuestro país y le comienzan a colocar otro tinte mucho más complejo a la situación. El tema del multicrimen no solamente arranca con una parte de microtráfico, también tenemos una parte que tiene que ver con la trata de personas, los temas que tienen que ver con la parte que tiene que ver con tráfico de armas, municiones y explosivos especialmente, y los temas que tenían que ver con la parte del sicariato especialmente. Entonces, esta es una respuesta, digamos que dentro de ese riesgo emergente que hoy en día está afectando nuestro medio. Hay otra causa, y es la incapacidad del Estado, la incapacidad de reacción del Estado. O sea, a un ritmo de esos de presentarse diariamente más de 29 casos, por ejemplo, de extorsión, la capacidad de respuesta no es la más contundente. Y es lógico que ante esa avalancha que se tiene, pues la capacidad institucional, no solamente para investigar los delitos desde el punto de vista criminal, sino también para llevar a cabo todo el proceso penal que trae nuestro ordenamiento y poder llegar realmente a una condena, es muy largo, y la realidad pues terminan llegando casos convirtiéndose en este momento en estadísticas. Ahora, no hay que olvidar que las estadísticas simplemente está lo que se refleja en denuncias, pero falta ver cuántas personas no denuncian, por ejemplo, este tipo de casos. Otra causa de la extorsión en nuestro medio es la pérdida del miedo que tiene el delincuente ante las consecuencias, especialmente penales. El delincuente hoy en día ya no le tiene miedo a una captura, a que en este momento vaya a una cárcel,
porque sencillamente dentro de las estrategias que muchas veces dentro de esas organizaciones criminales buscan es precisamente o en este momento someter a la persona que denuncia o en este momento utilizar el mismo sistema para dilatar y poder buscar la forma de poder salir sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, la reacción realmente que tiene, aparte que es muy lenta y no tiene una consecuencia, pues eso le va dando más bríos al delincuente para que pueda desarrollar su acción. Hay una cuarta causa, que es la falta de confianza de las acciones del Estado por parte de las víctimas. Y esa sí me parece mucho más grave todavía. ¿Por qué? Porque la persona dice, yo para qué denuncio si al final no voy a tener una respuesta. Yo para qué denuncio si el delincuente al otro día va a estar nuevamente en las calles. Yo para qué denuncio si en este momento el problema lo tengo. Ahí hay un error muy grave. Y es precisamente, y es lo que busca el delincuente, es aislar a la víctima del resto del medio para poderse aprovechar. Entonces, digamos que pueden haber muchas otras causas, pero estas 4 causas especialmente tienen un impacto del por qué el incremento que se está presentando en nuestro medio. Ahora, en cuanto a quienes están detrás de la extorsión, tenemos los grupos terroristas. El Ejército de Liberación Nacional, que en este caso para Colombia es considerado como un grupo terrorista, no solamente acá, sino también a nivel internacional. El Ejército de Liberación Nacional ha pasado, escuchábamos ahorita en estos diálogos que están adelantando, que necesitan en este momento cómo tener en este momento recursos para poder mantener su ejército de terroristas, y en este caso pues una de las formas de poderlo hacer es a través de la extorsión. Si la persona o la institución no cumple, pues entonces pasan a otro tipo de temas. Ahora, algo muy importante, y es que en este momento no olvidemos que esto no lo hace directamente muchas veces el grupo delincuencial. Ellos a su vez lo que tienen en este caso son redes de organizaciones criminales en diferentes partes que son los que se encargan de hacerlo, ¿sí? Y entonces ellos se encargan solamente desde la parte de la presión que debe tener sobre la víctima. Hay otros que son los grupos de delincuencia común armado, perdón, delincuencia organizada armada, por ejemplo el Clan del Golfo, por ejemplo la disidencia de las FARC. En este momento, con el problema que se tiene en la parte de la interdicción de lo que tiene que ver con la parte del producto del narcotráfico, ante la expansión que tenemos en la parte de la siembra, especialmente de la hoja de coca, del tema de la venta y de la disminución de los ingresos que tenían por esta economía criminal, entonces también están metidos dentro de la órbita, buscar a la víctima para poder obtener recursos adicionales de una forma que en este momento pues no dependan simplemente de lo que es la parte de la droga. Entonces ahí también tenemos una situación muy importante dentro del medio. Hay unas bandas, unos grupos de delincuencia común organizadas que especialmente están funcionando en las principales ciudades del país. Y entonces, en este caso tenemos la banda de Satanás, por ejemplo, en Bogotá, el Tren de Aragua, en diferentes ciudades del país, y hay otras estructuras mucho más pequeñas que en diferentes, no solamente las ciudades, sino en regiones, se han dedicado precisamente a este tipo de temas. Lo preocupante ¿qué es? Lo preocupante es que cada vez se están colocando de acuerdo 2, 3 delincuentes, comienzan realmente a darse cuenta que en este momento cada vez es mucho más grande, la capacidad institucional va a ser mucho más lenta, y entonces se dedican precisamente a estos temas de la extorsión. Hay bandas que son locales, ya le hemos hablado, el ELN, las disidencias de las FARC, los temas que tienen que ver con el Clan del Golfo, y algunas organizaciones que por años han venido en las diferentes ciudades operando. El tema del multicrimen trajo también bandas delincuenciales de otros países. Es decir, ¿existen bandas delincuenciales? La respuesta es sí.
¿Qué cambió? Que esas bandas delincuenciales, especialmente las que vienen de afuera, pues llegan con dos connotaciones. Uno, que desde el punto de vista del análisis de la evolución del criminal, hablando desde el punto de vista criminológico, ellos pasan de una primera etapa, que es esa etapa donde vamos a esperar a ver si en este momento el crimen puede darle dinero, puede darle una mejor estabilidad, puede ser que en este momento le dé mayores réditos en los temas que tienen que ver con la parte de las emociones, hablando de lo que llaman comúnmente la parte de la adrenalina, y pasan a otro escenario donde ya el delincuente está en tecnificación, en entrenamiento, y es esta etapa donde el delincuente es mucho más, digamos, más violento para realizar sus acciones. En este tipo de eventos realmente nosotros tenemos una situación que nos coloca detrás, y ellos son los que llegan y sencillamente a través del terror, especialmente a través de la intimidación y el uso de la fuerza, pues cometen este tipo de hechos. Y hay otro punto, y es que dentro de esa migración y dentro de esa parte multicrimen, llegaron muchos armas, municiones y explosivos, especialmente, que el delincuente local no tenía ese alcance. Pero llegaron de otros lugares, llegaron fusiles, llegaron armas automáticas, armas semiautomáticas, llegaron explosivos de mano y llegaron otra forma de cambiar realmente el mapa desde el punto de vista de la criminalidad. Entonces existe multiplicidad de bandas nacionales e internacionales que en este momento están realmente avasallando a las personas en Colombia con este delito. Y esto no se ha quedado solamente en Bogotá, Barranquilla, sino realmente se ha generalizado en casi todas las ciudades del país. Tenemos en este momento grupos delincuenciales, y en la parte también que tiene que ver con la zona rural. Arauca, Bogotá, Barranquilla, Medellín, temas que tienen que ver con el Chocó, Cauca, Nariño, el Llano, especialmente, donde en este momento estos grupos han comenzado a culminar, a llegar a poder estar dentro del medio, para reemplazar a bandas que ya han cambiado, han mutado o han desaparecido, han sido capturadas, para comenzar nuevamente con la tarea. Pero la realidad es que en este momento son muy pocos los lugares en Colombia que en este momento no tengan, así sea, un solo caso de extorsión. Tal vez desde el punto de vista de la Orinoquía, la Amazonía colombiana, tal vez sería la única, pero casi que el resto del país lo tenemos. Unos lugares con mayores incrementos, y es debido también a la cantidad, uno, de personas, de lo que tiene que ver con la parte del poder adquisitivo que tengan la víctima, y la segunda, el número de bandas criminales que también están en ese lugar. Ahora, Bogotá es un caso que realmente tiene una connotación muy especial, y eso viene precisamente desde la época de la pandemia. Cuando llega la época de la pandemia, llegan las migraciones, cuando en este momento esos grupos delincuenciales, por ejemplo el Tren de Aragua, que llega a diferentes ciudades, se instala en Bogotá, llegan y comienzan a trabajar de la mano con bandas criminales como los Camilos, los Paisas, entre otros, y comenzamos a ver un fenómeno que en este momento uno no había visto realmente, con un incremento, y es cuando ellos asumen el control de este tema que tiene que darse. Y entonces tenemos unos incrementos muy importantes que tienen que ver con la parte de la extorsión, especialmente en localidades como es la localidad de Kennedy, la localidad de Los Mártires, la localidad de Bosa, la localidad de Santa Fe, donde comienza ese conflicto directo. Apenas someten a las bandas que eran locales, comienzan ellos también, bajo el argumento de prestarle seguridad inicialmente a las personas, comenzaron a extorsionarlas, y luego ya pasa la extorsión directa, donde sencillamente tienen que entregarle este tipo de situaciones. Bogotá
ha tenido unos incrementos muy importantes desde el punto de vista de estos temas. Estamos hablando de aproximadamente 1.700 casos, digamos, que se reportaron a octubre del año pasado, según las cifras que nos saca precisamente la Secretaría de Seguridad del distrito, aunque hablan de un decrecimiento con referencia al año 2022, estamos hablando que de todos modos es una cifra muy alta. Y esto nos muestra realmente que el tema de la extorsión, así tengamos unos muy pocos casos, que la realidad, las cifras pues no son tan exactas. Yo pienso que eso es más subjetivo, pero sí nos está mostrando que realmente el tema no ha tenido realmente un decrecimiento importante que nos pueda indicar. Siguen teniendo el caso de la extorsión a los hombres un mayor incremento, pero con referencia a la extorsión de las mujeres, a diferencia del año 2022, el año 2026 tuvo un incremento de casi el 19% dentro de los casos que se desarrollaron. Sí, entonces dentro de los acumulados, como hablábamos, pues también vemos la utilización del empleo de las armas de fuego, armas cortocontundentes, armas contundentes, y tienen que ver también con la parte de los explosivos. Especialmente para el 2023 vimos que una de las formas de poder llegar realmente directamente a poder menoscabar, digamos, dentro de las víctimas, este tema de abstenerse de pagar, fue la utilización de armas explosivas. Utilizar granadas de fragmentación directamente contra las instalaciones se convirtió también en una forma de poderlo llevar. Colombia, pero especialmente Bogotá, cuando se habla de un incremento de una actividad delincuencial, pues lo que hacen es crear grupos especiales para poderlo contener. Pero la realidad es que sencillamente son, digamos, momentos, acciones que se deben realizar, pero la causa real muchas veces no se someten. No olvidemos que hoy en día no basta simplemente llevar el delincuente a las cárceles y dejarlo dentro de las cárceles. Mirábamos en un informe hace 2 días, cuando en este momento precisamente los temas que tenían que ver con esa parte de la investigación de los medios, se hablan que las cárceles en este momento no existen inhibidores y los poquitos que existen no están sirviendo. Entonces se han creado realmente organizaciones criminales desde las cárceles que siguen trabajando, y los jefes de estas organizaciones siguen involucrados en este tipo de medios. Entonces es muy difícil realmente en este momento, que mientras no exista una estrategia real, pues poderlo contener. Ahora, cuando estamos hablando de escenarios que tienen que ver con temas que van de la mano en cómo operan estos extorsionistas, hablábamos de diferentes formas. Uno es a través de la llamada. Sencillamente lo llaman con los datos que tienen de las personas. Ellos ya se han encargado de hacer un estudio, que es lo que se llama desde el punto de vista de la ingeniería social. Toman todos los datos que tienen las personas, las empresas en las redes. En este momento ellos se encargan de hacer un análisis. Eso es lo que llaman en este momento hacer un perfilamiento de la víctima y mirar cuál es la capacidad. Con esto lo que hacen es comenzar a llamarla, y a partir en el momento en que enganchan a la víctima, de ahí en adelante ya comienzan sencillamente a llevarlo, y comienza un proceso de negociación hasta llegar a un acuerdo de cuánto se les va a pagar. ¿El problema cuál es? El problema es que en el momento en que la persona pagó la primera vez, de ahí en adelante va a quedar, digamos, dentro de su récord para seguirlo extorsionando. Y el problema es que a medida que nosotros hablamos, estamos entregando más información, que es lo que ellos en este momento están necesitando para poder continuar con su actividad criminal. 2, viene los temas que tienen que ver con la parte directa. Entonces ya estamos hablando de que las organizaciones en los lugares, en los sectores donde ellos tienen un control armado,
especialmente, y también que va de la mano con la intimidación, llegan directamente a tocar a su víctima. Personas que no tienen ningún problema en que sean identificados, y sencillamente es mucho más severo el grado es muy severo el tema, la forma en que abordan a la víctima para someterla. Es decir, necesitan rápidamente someterlo para que acepte la extorsión. Y entonces esta es una segunda etapa que muchas veces, cuando no se tiene contacto telefónicamente, entonces llegan directamente a intimidar a la víctima. Es mucho más difícil en este momento, desde el punto de vista para la persona que lo está sufriendo, saber cómo reaccionar. Muy seguramente nosotros levantamos la mano, buscamos a nuestros Gaula para que nos den y nos ayuden, pero queda una etapa donde usted quedó solo y hay que continuar con la vida, y ahí es donde hablamos de la causa, de la parte de la contundencia que se debe tener con este grupo de organizaciones delincuenciales. Luego también tenemos el tema de la extorsión escrita. Entonces también comienzan a llegar las notas, comienzan con las advertencias, es forma de comunicarse. Informan y esperan que la víctima se comunique para poderlo cerrar y poder realmente en este momento poder concretarlo. Y hay otro que son las redes. Entonces hoy en día nosotros no podemos descartar en los temas de los hackers que tenemos en este momento, otros que van precisamente en búsqueda de la captura de la información que se tienen, de cómo poderla realmente, aunque no se ha definido el término exacto de extorsión en estos medios, pero terminan secuestrando la información. Y termina la víctima pagando precisamente por este tipo de liberación de la información, o impedir que temas de la intimidad de la persona puedan terminar en redes sociales abiertas o redes abiertas para el escarnio público que se pueda desarrollar. Y esto nos lleva precisamente a tener diferentes formas de cómo poderlo hacer. Como hablábamos, desde la cárcel se encargan de hacer el contacto, otras personas del grupo delincuencial están en la calle, que son los que se encargan de hacer el tema de los controles, y ni hablar el tema de los pagos. Entonces muchas veces los pagos se sigue trabajando directamente de cómo poder llegar. Los pagos hoy en día no son tan exorbitantes como los veíamos en otra época, más bien lo que buscan es pagos que sean más pequeños para poder llegar a tener la mayor cantidad de recolección dentro de lo que se pueda dar. También en este caso soluciones, y siempre hemos hablado que hay un tema muy importante que no se ha tenido en cuenta, y es el entendimiento real de lo que está sucediendo. Nosotros escuchamos hablar de extorsión y es automáticamente, es un delito donde alguien con presión está tratando de obtener algo de alguien. Pero la realidad es que muchas veces no se entiende claramente qué es el tema. Y esto lleva ¿a qué? A que muchas veces las políticas que tienen que ver con la parte criminal están desactualizadas. Son políticas que dan estrategias que se quedaron en el pasado. En este momento tenemos una cantidad de tanques de pensamiento, una cantidad de observatorios delincuenciales, pero la información no está fluyendo en la forma y en la velocidad que debería darle las autoridades para diseñar nuevas estrategias. Yo siempre he creído que seguimos en las mismas. Hay un caso, mediáticamente salgamos a buscar a las personas, los delincuentes, mientras se calma, entonces se dedican a otra cosa, pero en un mes, 2 meses vuelve otra vez y se dispara, y volvemos a seguir en el mismo círculo. Entonces eso significa, es entender realmente cuál es ese fenómeno criminal, cómo ese riesgo que en este momento no hemos comprendido completamente cómo ha cambiado, ese riesgo emergente está presentando, para actualizar las estrategias. 2, tiene que haber un respaldo total a nuestra autoridad. Debe haber un respaldo. No hay una capacidad, ojalá tuviéramos una capacidad efectiva, pero hay que respaldar a la autoridad. Nosotros no podemos dejar en este momento que en manos de los delincuentes realmente termine esta tarea. Hay que cobijarlos, hay que ayudarlos.
Es obligación que si yo tengo una denuncia, levantar la mano, que si yo tengo en este momento alguna información, debo informarla. Y al mismo tiempo debo también ser consciente que estos son temas que en la medida que el delincuente vea que si la sociedad realmente cierra filas contra este tipo de delitos, muy seguramente el delincuente va a tener que buscar otra forma de poderlo hacer. Ahora, ¿esto va de la mano con qué? Con la institucionalidad. La institucionalidad débil, la respuesta más que la institucionalidad es débil, son las acciones de la institucionalidad las que son débiles. Vuelvo y digo, mientras sigamos con políticas criminales pasadas, que no están actualizadas, que no están adecuadas a lo que tenemos, mientras sigamos creando grupos para reacción simplemente porque es un tema mediático y no se comience a trabajar realmente en el factor, en las causas, y que realmente tengamos un tema de prevención donde al primer asomo de una actividad contundentemente se reaccione y no esperar a que tengamos muchas acciones para poder realmente reaccionar, siempre estaremos 2 pasos atrás del delincuente. Entonces hay que realmente revisar las políticas criminales, hay que revisar en este momento cuáles son esas estrategias, hay que preparar realmente a nuestras organizaciones para enfrentar este tipo de temas, no solamente para la reacción, sino también para la prevención. Y algo muy importante, necesitamos unos canales mucho más concretos y directos para comunicarle a la sociedad cómo realmente hay que prevenirse, cómo en este momento hay que avisar. Esto no puede quedar en las manos de redes sociales. Esto necesita realmente una tarea decidida que llegue a este tipo de organizaciones. Hay que aprovechar la experiencia que se tiene de hombres, mujeres, que han trabajado durante muchos años en estos temas de combatir los temas que tienen que ver con la parte de la extorsión, para que ellos vengan y coayuden en este tipo de delincuentes, de actividades delincuenciales, a contrarrestarlos. Mire lo que está haciendo el gremio de ganaderos. Traer al general Murillo, Urrego Fernando, es una de las mejores estrategias. Si yo veo en este momento que la institucionalidad no está dando, traigamos personas que conozcan realmente el medio, que sepan cómo poder armar una estrategia, y eso va a coadyuvar, no porque él vaya a hacer algo diferente, sino él realmente va a ser ese facilitador que ayude realmente a combatir este tema delincuencial.